Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al Premio Nobel de Economía, que fue otorgado hace pocos días, a dos economistas que orientaron su trabajo al tema de la relación entre la economía planetaria y el cambio climático a nivel del planeta. Es un campo nuevo de investigación que, digamos, no por ser de una urgencia inminente, deja de ser muy importante. Veamos, durante algunas décadas se discutió sobre si efectivamente se estaba produciendo un cambio climático y después sobre si efectivamente ese cambio climático era generado por el hombre. Y la controversia, digamos, fue pesada, fue, digamos, intensa. Había quienes señalaban que Marte también se estaba calentando y que por lo tanto podía ser que el Sol estuviera emitiendo mayores niveles de energía en sus rayos y por lo tanto todos los planetas en el sistema solar estuviesen bajo un proceso de calentamiento sobre el cual el hombre no tenía nada que hacer. Otros señalaban que hace 20 o 30 años el Club de Roma se preocupaba con una nueva era glaciar que parecía estar viniendo y a los 2 minutos, porque en términos planetarios 20 años son 2 minutos, todo se dio vuelta y pasó a ser la preocupación de un calentamiento global. Bueno, esa discusión fue y vino y hoy en día se va asentando un consenso que apunta a que efectivamente la actividad humana, quemando combustibles fósiles básicamente, pero también de otras formas, deforestando, generando erosión, etcétera, ha ido generando gases de efecto invernadero, gases que trabajan como si envolviéramos a la Tierra en una gran bolsa de nylon transparente. Si hiciéramos eso hacia adentro de la Tierra, habría una temperatura mayor, lo mismo que sucede cuando entramos en un invernadero para producir flores o vegetales. ¿Qué sucede? Bueno, que la radiación que se tiene que escapar de la Tierra, o sea, vienen los rayos del Sol, pegan en la Tierra, calientan, pero después en la noche esos rayos rebotan, se van, esa energía se vuelve a dispersar en el resto de, digamos, el mundo, el espacio interespacial. Pues bien, si ponemos, digamos, una pantalla que impide que esos rayos se vayan, bueno, se genera entonces una temperatura mayor en ese espacio protegido. Lo que sucede en un invernadero, si se acumulan gases en la atmósfera que impiden que esos rayos se vayan, bueno, estarían generando ese efecto invernadero y aumentando la temperatura de la atmósfera terrestre toda. Y eso, digamos, puede generar efectos como que se derriten aguas en los polos, eso lleva a que sube el nivel del mar. Cuando sucede lo contrario, cuando hay un periodo glacial, cuando hay mucho frío, se congelan más aguas en los polos y el nivel del mar baja. Eso sucedió en las épocas en que fue poblada, digamos, toda la parte del continente de las Américas, viniendo por el estrecho de Bering desde Asia. Bueno, allí pasaron los primeros humanos, pasaron especies animales que no estaban acá, porque el mar estaba hasta 120 metros más bajo y por lo tanto ese canal que hoy son algunas islas estaba totalmente seco y por allí pasaron enormes movilizaciones de personas y de animales. Lo contrario vendría a suceder ahora. Deshielo, mucho calor, los polos se deshielan, los glaciares se deshielan, los picos nevados de las altas cordilleras se deshielan y esa agua, en vez de estar presa en una masa de hielo, queda flotando por alguna parte y entonces el nivel de las aguas del mar va subiendo. Y a su vez, de la mano de eso, de haber más humedad en el aire, porque hay más agua que está libre en vez de estar presa, digamos, en el hielo de los polos o de los picos de las cordilleras o de los glaciares, empieza a generar fenómenos climáticos poco usuales, como los grandes huracanes, tifones, en fin, etcétera, ese tipo de cosas, o grandes sequías o grandes diluvios. Entonces, estos economistas, Nordhaus y Romer, concentran su análisis en tratar de entender cómo impacta en la economía los fenómenos del cambio climático que parece, ya con bastante certeza científica, que se están produciendo en nuestro planeta y tratan de hacer lo que los economistas
de estas épocas modernas hacen. Los economistas antes hablaban, escribían y leían sobre los temas. Yo cuando como ingeniero agrónomo fui a estudiar economía a los Estados Unidos me llevé una sorpresa, porque ya en esa época, hace 30 años, los economistas no hablaban, escribían fórmulas, creaban lo que se llama modelos. Y me sorprendió una vez un escrito, presentan la hoja con las preguntas, 5 preguntas, eran 5 fórmulas, no había una sola frase, eran fórmulas que había que desarrollar, explicar y hacer funcionar. Bueno, eso es lo que hacen ahora los economistas, trabajan con un nivel de sofisticación matemática altísimo y crean esos modelos que dicen, bueno, acá son estas variables que están relacionadas con estas fórmulas y que si se colocan en su lugar los valores de las variables, las fórmulas explicarán lo que sucedió en la realidad, comparando con el pasado, o lo que va a suceder en el futuro, que eso es lo más interesante. Cuando esos modelos son buenos y tienen buena capacidad de predecir lo que ya pasó, o sea, se le cargan las variables que sucedieron y se conocen en el pasado, y esos modelos explican la realidad del pasado, bueno, se puede inferir con razonable certeza que si ponemos variables hacia el futuro, esos modelos nos mostrarán cómo será la realidad del futuro. Y en base a esos modelos uno puede ajustar normas de política, puede ajustar, digamos, cambios en la legislación o en distintos sistemas. Con respecto al tema del clima, estos dos economistas crearon modelos para tratar de predecir los impactos sobre la actividad económica de los cambios climáticos y especialmente para tratar de encontrar maneras de inclinar la voluntad de las personas hacia un futuro más amistoso con el clima. Por ejemplo, todo el tema del carbono. O sea, el gran problema es el carbono, que se libera, el CO2 y otros gases cargados de carbono, de la molécula de carbono. Ahí tenemos el problema. El asunto es secuestrar el carbono, no liberar tanto carbono a la atmósfera. Y para eso crearon modelos, crearon sistemas para ponerle un precio al carbono, de manera que quien libera mucho carbono debe pagar el impuesto al carbono liberado y quien captura carbono con, digamos, otros métodos, otras tecnologías, otras inversiones en su empresa, en su actividad, donde sea, bueno, recibe un pago por el carbono capturado. O sea, crear un mercado del carbono, cuando uno libera carbono es como que lo estuviera comprando, lo tiene que pagar, y cuando uno captura carbono es como que uno lo estuviera vendiendo, puede recibir dinero a cambio de esa acción que hizo, que es favorable para el medio ambiente. Entonces estos economistas han sido pioneros en esa manera de abordar el asunto de economía planetaria, medio ambiente y clima planetario, y creo que tienen bien merecido ese premio porque nos están llamando la atención sobre un área que es de máxima importancia para el futuro de la humanidad. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta el lunes, si Dios quiere.